El año pasado, Policía Nacional elaboraba un informe en el que hablaba de 8.000 intervenciones, tanto en centros sanitarios como en intervenciones en domicilios durante las asistencias de este colectivo. Parece ser que hubo 60 detenidos, también que crecen las amenazas y descienden las agresiones físicas. Para hablar de todo esto, estamos hoy con Enrique Laviano. Muy buenas tardes. Buenas y también tardes. con Mercedes Ortín, que es la secretaria general de CESMA Aragón. Buenas tardes, bienvenida. Gracias. Precisamente, Silvia, estábamos comentando ahora con Mercedes que los datos son escalofriantes. Ahora veremos en este gran pantallón algunos de estos datos que hemos podido recoger de los sindicatos, y el caso es que es una situación, y Mercedes nos dará detalles, que preocupa. Si hace unos días hablábamos de agresiones a maestros, ahora tenemos que mostrar prácticamente de lo mismo, de lo que les pasa a los sanitarios en Aragón. Fijaros, 2020, 236 denuncias por agresiones físicas o verbales. 2021, 335. 2022, 484. Ahora preguntaremos si tenemos datos de 2023, pero la cifra va en aumento. Sí que es cierto, Silvia, Mercedes, que estos son datos de denuncias que se efectúan. Entendemos que igual en 2020 no se denunciaba tanto y quizá los números no disten tanto unos de otros, pero bueno, son preocupantes. Y luego también tenemos unos datos, un listado que en 2019 elaboraron los sindicatos sanitarios en Aragón, lo que reclamaban a las instituciones para trabajar con mayor seguridad. Un vigilante 24 horas, cámaras de vigilancia, el famoso botón del pánico que está debajo de la mesa para que el médico, la enfermera, pulse y se le avisa a la policía en el caso de que se vea en peligro, la pulsera de geolocalización y, además de todo esto, una multa al presunto agresor que podría llegar a alcanzar los 30.000 euros para intimidar más y, si cabe, pues evitar este tipo de agresiones. Mercedes, ¿hay un vigilante las 24 horas? En todos los centros de salud, no. Los vigilantes se ubican en el ámbito hospitalario, todos sabemos que hay vigilantes de seguridad, y en los centros de salud, en aquellos donde han sido reiteradas las agresiones. Hay determinados centros urbanos donde sí que existe un vigilante y estamos demandando vigilantes 24 horas para los consultorios locales y para los equipos de atención primaria rurales. Hablamos antes, Silvia, y Mercedes se lo vamos a preguntar, de una agresión muy reciente hace unos días, 15 días, 20 días, en Casetas, que los propios compañeros salieron a la calle. Tenemos imágenes que pondremos a lo largo de esta mesa a reivindicar mayor seguridad, Silvia. En el caso de Casetas sí que había un vigilante de seguridad, pero ¿qué es lo que están demandando las compañeras y los compañeros? Que ese vigilante esté 24 horas, porque realmente es en los tramos de las atenciones continuadas, de los fines de semana, donde también se ha observado que hay una mayor incidencia de este tipo de situaciones. Cristina, ¿qué es lo que lleva a agredir a un sanitario que teóricamente es un colectivo que está tratando de ayudarte? Sí, es muy... esto de no cuidar al que te cuida, pues es muy complicado, pero al igual que hoy es el Día de los Maestros y hablábamos de las agresiones a maestros. Bueno, sí que se ha estudiado esto, ¿por qué agreden? Se ha visto que hay muchos pacientes que no están de acuerdo con la atención recibida, porque ellos tienen unas pretensiones a lo mejor en cuanto a tiempo de espera, en cuanto a que yo quiero una prueba diagnóstica, yo quiero que me remita al especialista de la atención hospitalaria o quiero que me firme una incapacidad temporal, cuando no hay que hacerlo de esa manera. Entonces eso, bueno, pues les frustra y en vez de reconducir la situación de buena manera, pues se pasa a los episodios de violencia. ¿Qué pasó en Casetas, Mercedes? Pues en Casetas yo creo que lo que ocurrió es que se demandaba una atención que ellos vivían o sentían que era una atención prioritaria sobre el resto de pacientes, y en realidad al final el que tiene que decidir es el profesional que está atendiendo a los pacientes. Entonces se hizo un triaje de una manera correcta y ese caso no era una urgencia vital ni una urgencia grave, y por otro lado creo que tampoco disponían de la acreditación suficiente para ser atendidos en el sistema. Entonces, ese tiempo de espera, eso no me atiende, todo eso llevó a que ese comportamiento se transmitió en una agresión física y verbal. Bueno, pues Mercedes, Silvia, hemos salido a la calle porque queremos saber qué está pasando. ¿Qué nos pasa cuando vamos a un centro de salud, a un hospital, a urgencias, a hablar con un médico o una enfermera? ¿Por qué estamos tan tensos? Esto es lo que nos dicen los aragoneses.
porque la gente se cabrea enseguida. En el momento que les dices algo ya se alteran demasiado. Que la gente está más alterada y más nerviosa. Al médico no voy nervioso en principio, pero sí que veo que hay agresiones y no debería haber ninguna, evidentemente es un problema. Pues que no aguantan el esperar en las filas, todas esas cosas. Y yo lo veo fatal porque la gente está muy mal educada, digo yo. Pues yo creo que la gente está muy crispada a nivel general desde que tuvimos la pandemia. Hay gente que sí que va con muchos nervios, que sí tienen que esperar y tal, entonces hay a veces pues eso, reacciones un poco, bueno, un poco no, muy mal. Bueno, pues ya hemos escuchado. ¿Qué opinión te merece esto, Cristina? Es realmente lo que estábamos comentando. Ellos se refieren a que, bueno, después de la pandemia parece ser que todavía la salud mental o la tolerancia al estrés pues ya no está en unos niveles, y luego pues la frustración en cuanto a tiempos de espera y expectativas que se tiene respecto a la atención sanitaria. Bueno, pues vamos a ver cómo se vive todo este tipo de agresiones en primera persona. Vamos a saludar ya a Martín Torres. Buenas tardes. Buenas tardes, Silvia. Usted ha vivido en primera persona las agresiones. Las he vivido en primera persona como ha vivido prácticamente cualquiera que se dedique al sector sanitario, como muy bien explicado ahora Mercedes. Cada día hay más y cada día son más violentas. Yo os agradezco mucho que tratéis este tema. Concretamente, ¿alguna de ellas podría recordarla ahora mismo? Sí, además tu compañero y en plató, Enrique, conoce aquel caso. Fue una agresión llamativa por las dimensiones del cuchillo que portaba aquel señor. No obstante, siempre he creído que tuvimos suerte, que aquel señor en realidad no quería hacernos daño y el cuchillo era una forma de amenazarnos, porque si no probablemente no podría estar aquí hoy contándoos esto, pero fue una agresión muy, muy llamativa por las dimensiones del cuchillo, pero vamos, ni siquiera ha sido la peor que he tenido ni la peor que he visto tener a otros compañeros. Y lo más triste, me gusta que las personas que habéis entrevistado por la calle han hablado pidiendo educación y respeto, es que cuando ocurre un tipo de noticia de agresiones a sanitarios, cada vez que se publica en medios de comunicación, no tenéis más que ir, por ejemplo, al Heraldo Aragón, el periódico regional, y veis los comentarios de las noticias, es desolador ver lo que dice la gente. Claro, estamos viviendo de alguna forma en un clima general de violencia que luego se traslada al cara a cara en las consultas. Eso es al final el reflejo que sufrimos los sanitarios, aunque hay otras causas que conviene estudiar, y por eso también agradezco que tratéis el tema, no viene a ser más que un reflejo de cómo está la sociedad, que está un poco desnortada. Y es triste, porque hay mucha gente que lo justifica, es lo que todavía nos da más rabia. Y espero que estas agresiones, que cada vez son más y cada vez son más violentas, puedan solucionarse antes de que sean aún más graves o de que haya causas irreparables. Martín, buenas tardes. Has vivido en primera persona, como ya nos has contado, situaciones violentas con pacientes y familiares y allegados de pacientes, que eso hay que nombrarlo también. ¿Tú sabes enfrentarte o has sabido enfrentarte a esas situaciones? ¿Conocéis los sanitarios el protocolo? ¿Cómo tenéis que actuar? Lo primero que tratamos nosotros siempre es de no llegar a un enfrentamiento, a una escalada verbal, pero no llegar nunca a un enfrentamiento físico. Y como muy bien pedía Mercedes, reclamamos más medidas de seguridad, así como solucionar las causas sistémicas de esta violencia. Pero no tenemos un entrenamiento, porque tampoco deberíamos tenerlo. Nosotros somos médicos, enfermeras, auxiliares. Nosotros no deberíamos tener que enfrentarnos físicamente a un paciente, pero nos ha tocado. En alguna ocasión, tristemente, nos ha tocado, no porque quisiéramos hacerlo, sino para evitar una agresión todavía peor, para defendernos. La gente en muchas ocasiones llega con un diagnóstico de casa. Ha hecho mucho daño en este sentido Internet. La gente mira síntomas con posibles diagnósticos y a partir de ahí quiere tener razón. Muchas veces se empieza por ahí. Sí, Internet, sobre todo a veces el mal ambiente que se crea con respecto a algunos temas, como hemos visto que ocurría en el COVID, a través de Twitter, por ejemplo, y también, al final, la mayor parte de las agresiones se producen en la atención primaria, en los servicios de urgencias. ¿Por qué? Pues porque cuando todo el sistema sanitario, por lo que fuera, se ve empeorado por las situaciones, por la epidemia, etcétera, al final nosotros somos el desagüe de todo este tipo de frustraciones. El paciente suele venir ya muchas veces a urgencias bien con ansiedad o por preocupación o dolor, o bien enfadado porque el sistema no le ha dado lo que él considera que tendría que proporcionarle, y vienen enfadados desde casa algunos. Pero vamos, eso suele ser el usuario medio, el ciudadano normal. Esto suelen ser más agresiones verbales,
que en caso de que una persona sea más violenta, a veces puede tener algo de escalada, pero tampoco suelen ser las más graves. Las más graves, como también ha mencionado Mercedes, suelen ser otro perfil de paciente en determinados sectores de la semana o del día, sobre todo por la noche, fin de semana, y otro perfil distinto de usuario. Martín Torres, una vez más, muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros, muchas gracias por tratar esto. Veía con el rabillo del ojo a Mercedes, Silvia, todo el rato asintiendo. Pues sí, es que estoy completamente de acuerdo con Martín, es así, es una realidad y todos hemos tenido episodios de este tipo y bueno, y la verdad es que da mucha pena, ¿no? que haya este tipo de comportamientos. Y sí, desde luego que ha descrito perfectamente el escenario actual. La situación. Sí. En muchas ocasiones lo que ocurre es que paga las consecuencias el mensajero. Te comento algo que no te gusta el diagnóstico y al final resulta que termino siendo yo el que paga el pato. Sí, puede ser que haya unas frustraciones, los motivos son diferentes y tenemos que explicar, porque yo parto de la base de que una conducta violenta jamás tiene justificación, que es lo que decía Martín, es que no se puede justificar. Pero a partir de aquí, intentando ponerte en la piel del agresor o de las agresoras, pues entonces nos damos cuenta de que sí que hay un factor de frustración personal respecto a unas pretensiones, a unas expectativas que él tenía, y luego a veces, fijaros, que depende simplemente del propio sistema. Imagínate un paciente que está harto de soportar una lista de espera de meses y meses y meses. Claro, en ese momento al que le hace, al que se le comunica ese disconfort, es al propio médico que está enfrente, y somos, en ese caso, si nos podemos llamar mensajeros, pues puede ser, pero vamos, insisto, para eso, para poder protestar por una lista de espera, para poder protestar por una mala atención, hombre, tenemos una serie de hojas que se rellenan, que son valoradas por las direcciones de los diferentes sectores sanitarios, y si realmente el paciente ha tenido una mala atención, pues se soluciona, pero jamás se puede justificar la violencia. Eso está claro, Mercedes, es injustificable. Los sanitarios no estáis del todo solos. La Policía Nacional tiene un perfil policial que se encarga de mediar entre la sociedad y el colectivo de los sanitarios. Atentos a lo que nos cuenta Rubén Nido, el portavoz de la Policía Nacional en Zaragoza. Entre las medidas que damos de prevención existen unas tan básicas como la colocación de la mesa en la consulta, tener una mesa colocada de tal manera que si el profesional sufre una agresión pueda escapar de esa consulta sin ningún problema. O, por ejemplo, también decimos que todos los objetos que haya encima de la mesa o en la consulta pueden derivar o pueden convertirse en un arma improvisada para el agresor. Y ahora comentamos porque Rubén Nido nos ha contado otras cosas. Por ejemplo, y se lo preguntábamos a Martín Torres, ¿cuál es el protocolo de actuación? ¿Cómo, según la policía, tiene el sanitario que hacer frente a este tipo de situaciones? Recordamos también que estos profesionales sanitarios, cuando estén con un paciente que esté alterado o esté agresivo, nunca deben enfrentarse a él, y en caso de que intenten agredirles, pues llamar a sus compañeros, a un vigilante de seguridad si lo hubiese, o incluso tener medidas de seguridad en esa consulta, como un botón antipánico o la aplicación AlertCops, que puede ponerse en contacto directamente con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado simplemente con clicar un botón. Cristina, esto es lo que está pasando en Aragón. ¿En el resto de España ocurre lo mismo? Sí, antes habéis puesto las cifras de agresiones a sanitarios en Aragón, 400 y pico el año pasado. Yo os puedo contar que en el contexto del Estado español fueron en el 2022, que estamos hablando de eso, 12.200 casos. Es decir... ¿Denunciados? Sí. Entonces, esto es la realidad. Realmente en todos los servicios de salud de las 17 comunidades autónomas más Ingesa, estamos ascendiendo con todo este tipo de episodios. Claro, hay un factor del que hablamos, Silvia y Mercedes, que es el psicológico, ese paciente que no entiende, que no sabe cuál es la vía para presentar su queja, su denuncia. Si miramos al futuro y vemos que estas cosas que habéis pedido, Mercedes, no se ponen en todos los centros sanitarios, ¿hacia dónde vamos ahora mismo? ¿Hacia más denuncias?
A ver, nosotros lo que estamos concienciando, tanto los sindicatos profesionales, los sindicatos de clase, todos los sindicatos sanitarios y los colegios profesionales y la administración con sus campañas, es que todo esto hay que denunciarlo, porque realmente de lo que habéis puesto ahí corresponde a un 5% de la realidad. Es decir, hay muchos más episodios. ¿Qué ocurre? Que como los episodios pueden ser agresiones verbales y agresiones físicas, al final suelen acabar en denuncias las agresiones físicas. Pero el hecho de una agresión verbal, que puede haber intimidación, incluso a veces coacción, que no tiene por qué llegar a la violencia física, pues los profesionales no lo denuncian, ¿vale? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que decimos? Que tenemos que denunciar, porque todavía estos datos son la punta del iceberg y hay muchísimos más casos de lo que estamos barajando. Como se pueden imaginar, volver a la consulta al día siguiente después de haber sufrido una de estas agresiones no es fácil. Esto pasa una factura psicológica importante. Para hablar de todo esto, conectamos ahora mismo con Dani de Castro. Él se encuentra con José Carlos Fuertes, que es psiquiatra forense. Sí, y él nos ha contado que uno de los aspectos más importantes es no perder los nervios. Buenas tardes, José Carlos. Hola, buenas tardes. Hay que prepararse psicológicamente un poquito, ¿no?, antes de ir al médico y no cometer esas agresiones. Hombre, prepararse psicológicamente quizá no, pero sobre todo lo que hay que hacer es utilizar la educación, los buenos modales, darse cuenta que está enfrente de una persona que lo que pretende es ayudarte y no verle nunca como un enemigo o adversario. Los datos hablan por sí mismos. Sí, parece que un médico es agredido cada 10 horas en España. Esto es algo estremecedor. Y es algo que yo creo que forma parte ya del panorama sanitario, ¿no? Los médicos tienen, sobre todo en el sector público, que es donde se producen la mayor parte de las agresiones, tienen miedo, están incómodos. Y ellos han perdido la autoridad, se la hemos quitado, ¿qué opinas? La hemos perdido, la han perdido y se la hemos quitado. Las dos cosas. Por un lado, el médico en muchas ocasiones ha dejado de tener esa autoridad científica que debe de ser básica en su buen hacer. Y luego el usuario cree que solo tiene derechos y que, por tanto, lo que tiene que hacer es exigir esos derechos. Y no se da cuenta que también tiene deberes. Entre ellos, respetar al profesional sanitario. ¿Y cuál puede ser la estrella desde el punto de vista del sanitario? Al día siguiente de esa agresión, ¿qué es lo que pasa por esa cabeza? Primero tiene miedo, en segundo lugar empieza a tener rechazo hacia su maravilloso trabajo, desgraciadamente, y en tercer lugar pierde la ilusión y eso hace que pierda capacidad y competencia profesional. También al recibir una mala noticia, también a lo mejor tenemos que ir preparados, ¿no? También es una circunstancia en la que podemos estar nerviosos. Sí, ¿no? Pero si yo pienso que los pacientes en general son extraordinariamente apacibles, son buenas personas, toleran y aguantan listas de espera, en urgencias, tiempos muertos. Es decir, el paciente en general es respetuoso. Lo que pasa es que luego hay algunas personas que son auténticos animales, que son cafres. Son personas que en su casa probablemente actuarán de igual manera. Y eso es inevitable. De cada 10 personas, de cada 100, 10 son personas tóxicas. Y desde un punto de vista psicológico, y los datos lo dicen también, son más hombres agresores y más médicos, mujeres las que lo sufren. ¿Por qué sucede eso? Hombre, evidentemente por la desproporción de fuerzas. Yo me crezco, yo soy machote y tú eres una mujer y por tanto lo mismo que pasa con la violencia de género, ¿no? ¿A quién se maltrata normalmente más físicamente? A la mujer. Se le ve más débil y esto evidentemente nos indica un poco la filosofía de vida y la forma de planteamiento que estamos teniendo en los últimos tiempos, ¿no? Muchísimas gracias por haber dado esta visión y ya sabemos, al final, mantener la calma cuando vayamos a un hospital o a un médico de cabecera. Mantener la calma. Muchísimas gracias, Dani. Ahora, claro, la cuestión, escuchando todo esto, es cómo se puede frenar esta situación. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo se soluciona? Bueno, nosotros desde los sindicatos médicos lo tenemos muy claro en 3 ejes. Primero hay que prevenir. ¿Cómo se hace la prevención? Educando a la población y lo que decía el compañero Martín, preparando a los profesionales. El hecho de saber cómo tienes que orientar una mesa para poder salir corriendo y evitar el episodio de agresión es muy importante, es así. Entonces, unas medidas de prevención cara a la población, cara a los profesionales. Luego dar herramientas a los profesionales, eso tiene
tiene que ser formación continuada de las administraciones públicas, en este caso la administración sanitaria, que nos prepare para ver cómo tenemos que manejar estos episodios, ¿no? Pues también lo ha explicado Martín muy bien, las manos que se vean, eliminar todo lo que pueda ser punzante, cortante o que te puedan agredir. Y luego ya en un tercer tiempo animar a denunciar todos estos episodios ante las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y eso por un lado. A partir de aquí, concreto, nosotros seguimos pidiendo vigilantes de seguridad y cámaras. Las cámaras de vigilancia tienen efecto disuasorio y probatorio. Y luego también tenemos que contar con una serie de medidas en el ámbito de la legislación. En Aragón tenemos una ley de autoridad sanitaria de las Cortes de Aragón del año 2013, donde ya se nos otorga a los profesionales de la sanidad y de servicios sociales esa condición de autoridad. ¿Para qué? Para que cuando se produzca un episodio constitutivo de delito, pues se puede imponer una pena, el juez, pues superior en grado o más agravada, ¿no? Como fuerzas y cuerpos de seguridad y otros colectivos. Entonces tiene que ser un conjunto de medidas, es que no vale ni una ni dos, tiene que ser un conjunto de medidas. Perfecto, pues no es fácil, pero hay que tomar nota y ponerse con ello. Muchísimas gracias, Mercedes, Enrique, por hablarnos esta tarde de todo esto. Muchísimas gracias.